Buenos días con todos. Me presento, soy el alumno Julio César Basala Reyes del curso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 1 de la carrera de Desarrollo de Sistemas de Información del Instituto IDAT. Esta evaluación final consiste en la presentación de una aplicación e-commerce en Android desarrollada con Kotlin y distintas librerías que implementamos con Kotlin. Actualmente estamos desarrollándolo se ha desarrollado en el entorno de desarrollo de editor de código de Android, Android Studio. Y bueno, como podemos visualizar, esto vendría a ser nuestro menú de ingreso de nuestra aplicación, el cual nos va a decir bienvenido y posteriormente nos va a mostrar dos opciones: entre registrarse e iniciar sesión. Como todavía no nos hemos registrado, vamos a registrarnos. Una vez presionemos el botón registrarnos, y nos va a mostrar la siguiente pantalla, la siguiente screen, que nos va a mostrar crear una cuenta, ingresar el email y el password, y luego se va a habilitar el botón de registrar una vez completemos los campos correspondientes. En este caso vamos a crear uno con Julio. Como podemos visualizar, hemos ingresado como email en el campo juliocesar@gmail.com, y de contraseña hemos ingresado Julio123. A ver si puedo mover esto. Ya, Julio123. Bueno, como podemos observar, se habilita el botón de registrar. Le damos a registrar. Una vez se registre, se van a limpiar los campos y vamos a poder iniciar sesión. Ya, una vez nos registremos, nos va a mandar automáticamente el apartado de iniciar sesión, entonces vamos a ingresar los datos correspondientes. Bueno, una vez ingresamos los campos correspondientes, se va a habilitar el botón login. Y bueno, podemos observar con el botón del ojito la contraseña que hemos ingresado. Y bueno, nos logueamos. Como podemos ver, no hay álbumes disponibles. Sin embargo, ya los cargó. Esto se debe a la API que estamos consumiendo. Pero bueno, retomando el tema de login, lo hemos elaborado con Firebase, siguiendo los requerimientos establecidos por el profesor, por el docente, que mencionaba que autenticar con Firebase nuestro correo, que bueno, acá podemos ver que ya hemos autenticado correctamente, ¿no? Y bueno, si queremos más detalle de la aplicación, vamos a Firebase, lo actualizamos y nos va a cargar el nuevo usuario, ¿no? Que va a ser juliocesar@gmail.com, y su ID y todo ello, ¿no? Bueno, continuando a la aplicación, continuando con la explicación de esto, del proyecto de la aplicación, y podemos visualizar que ya nos cargaron todos los productos. En este caso, mi e-commerce está centrado en la venta de álbumes de música.
Por ende, este vendría a ser todos nuestros álbumes que tenemos cargados de momento en la base de datos desplegada en Azure. Que bueno, esa base de datos se consume mediante una API. Que bueno, la API la he elaborado con Node.js y la he desplegado con la herramienta de Vercel. Por ejemplo, en este caso queremos ver el detalle del álbum de Thriller de Michael Jackson. Acá nos comenta un poco la descripción, el género, la fecha de lanzamiento y el precio, ¿no?, del álbum. Ahora, eh, paseando un rato por las funcionalidades del proyecto, vamos a poder visualizar que tenemos el botón de favoritos que nos manda el apartado o a la vista de favoritos. El botón de actualizar, que con este botón actualizamos a los cambios más recientes bueno, con los datos más recientes que se encuentran en la API. El botón del carrito y posteriormente tres puntitos que nos despliega un menú, bueno, una barra de opciones que vendrá a ser mi perfil, mis favoritos y cerrar sesión, ¿no? En caso queramos cerrar sesión. Cerrar sesión si también implementamos la librería de Firestore para gestionar ese apartado, ¿no? Pero bueno, sin desviarme tanto, por ejemplo, al apartado de favoritos. Nos va a cargar y como podemos ver, en esta cuenta no tenemos ningún favorito, ¿no? Entonces nos va a decir, marca tus álbumes favoritos con el corazón. Y nos muestra la opción de explorar álbumes, ¿no? Una vez exploremos álbumes, vamos a, nos va a mostrar todos los álbumes de nuevo. Entonces en este caso querramos agregar el Back in Black de AC/DC y el The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y la Abbey Road de The Beatles. Se va a poder visualizar en nuestros favoritos. Muy aparte de que se marcan los tres corazoncitos y nos notifique por un toast message que hemos agregado correctamente. Nos va a mostrar en el icono en el apartado de favoritos los tres álbumes agregados a favoritos, ¿no? Eh, Después, en caso queramos agregarlo en carrito, por ejemplo aquí, se nos va a cargar una notificación y un toast que el producto ha sido agregado al carrito, ¿no? Vamos al carrito, nos dirigimos al carrito y nos va a mostrar el detalle del producto, bueno, el producto, y la cantidad que decíamos, la posibilidad de eliminarlo unitariamente o, bueno, y la posibilidad de vaciar el carrito, es decir, eliminar todos los productos en general, ¿no? Acá nos muestra un resumen de la compra, el total de artículos, el subtotal, el IGB y el total de la venta, ¿no? Por ejemplo, en este momento queremos agregar tres álbumes de Michael Jackson y bueno, queremos regresar y agregar uno de Abbey Road y uno de Tools, ¿no? Una vez lo agreguemos, vamos a poder visualizar que se ha agregado en orden de selección que nosotros mismos hemos seleccionado. Podemos ver la totalidad de artículos modificada o alterada. Anteriormente teníamos tres que eran de Thriller de Michael Jackson, ahora tenemos cinco que serían de Joshua Tree de U2, Abbey Road de The Beatles, etcétera, ¿no? Retornando, también podemos agregar desde la vista de favoritos. Como podemos visualizar, también está la opción de agregarlo al carrito, ¿no? En este caso vamos a agregar The Dark Side of the Moon al carrito. Regresamos, checamos el carrito y vamos a poder visualizar que se agrega Dark Side of the Moon, ¿no? En total sería tal el impuesto 18% y bueno, el subtotal y el total, ¿no? En caso queramos eliminar, por ejemplo, queremos eliminar a The Joshua Tree, ¿no? Lo eliminamos y ya se sacaría de la lista, ¿no?, del carrito. Queramos vaciar el carrito, se vacía automáticamente todo el carrito. Y bueno, ahora agregamos nuevamente a ver un producto nomás para realizar la compra. Ya, ingresamos al carrito, nos carga el producto agregado al carrito
y procedemos al pago. Nos va a preguntar si bueno, nos va a preguntar si deseamos confirmar la compra, ¿no? Deseas proceder con la compra, el total sería 24 soles 77. Confirmamos y se limpia el carrito. Por ende, se finaliza la compra, ¿no? Ahora, eh, con respecto a mi perfil, bueno, este es un menú súper simple en el cual nos muestra el nombre del usuario, el correo del usuario y sus dos opciones, ¿no? Mis favoritos y mi carrito. Y también cerrar sesión. ¿En qué consiste cerrar sesión? Bueno, cerrar sesión finaliza todos los view models que hay tanto, bueno, finaliza todos los view models que se han ejecutado a lo largo al transcurso de la aplicación, ¿no? Del flujo de la aplicación. De modo que finaliza todos los procesos, ¿no? Y limpia el caché. Por ende, en caso cerremos sesión, a ver, cerrar sesión, a ver, me equivoqué botón, cerrar sesión, cerramos sesión. Eh, bueno, nos ha salido una confirmación de cerrar sesión, que ese es un widget, si no me acuerdo. Ya, cerramos sesión y nos va a mandar al menú de iniciar sesión nuevamente. El caso es que con out de Firebase nos permite limpiar todo ese proceso, ¿no? Como les comenté. De modo que en caso querramos regresar, es decir, en en esta emulador no vamos a poder regresar con el haciendo, deslizando así, pero en unos emuladores más recientes en el mismo celular permite la opción de regresar atrás con esa interacción, ¿no? Con esa acción del usuario. Usualmente cuando haces eso y no te retorna a la página anterior, de modo que en realidad no está cerrando sesión. Pero implementando lo de Firebase con el out, nos va a permitir limpiar todo el caché, cerrar todos los view models, todos los procesos, de modo que funciona como que cierra todos los procesos y al momento de presionar back no nos va a regresar a la página a la vista anterior. Va a funcionar como un cerrar sesión y ya nos va a mostrar únicamente iniciar sesión nuevamente, ¿no? No sé si me deja entender, pero ello, ¿no? Eh, ahora, vamos a iniciar para poder validar que eh, bueno, hemos implementado también Firestore, que es una herramienta que nos permite elaborar una base de datos no SQL, es decir, entran documentos, etcétera, ¿no? ¿Por qué hemos elegido Firestore? Bueno, vi como opción lo más simple por el hecho de que Firestore cumple con el almacenamiento de datos, que es una de las necesidades que tenía, y la implementación es súper simple, ¿no? De modo que, ¿por qué implementé esto? Por el hecho de que tenía una API que me retornaba ya los objetos, o bueno, los álbumes, ¿no? Entonces, si bien también implementé Room, ahorita lo explico, posteriormente lo explicaré lo de Room. Implementé Room, por lo tanto, Room, que es una capa abstracta de lo que vendría a ser la base de datos local, que es SQLite, ese motor de gestor de base de datos SQLite. Entonces, no quería solamente que se guardara de forma local, ¿no? Es un caché local en todo el flujo que he hecho ahorita mismo con mi usuario de Julio César, ¿no? Quería que también se guardara en una base de datos. Por ende, eh, he implementado Firestore para que almacene en una base de datos todo lo que ha hecho el usuario, ya sea agregar favoritos o agregar el carrito. Entonces, si inicio desde otro celular o etcétera, al momento de cargar ese usuario, se van a mostrar todos los datos guardados con ese usuario, ¿no? Utilizando o empleando Firestore, ¿no? Bueno, retomando el tema, ahora, una vez iniciado, explicaba el requerimiento de cumplir con la pantalla, el login, el catálogo y el carrito, y autenticarlo con Firebase. Procederemos a explicar un poco la arquitectura que hemos seguido, ¿no? El patrón de diseño y la arquitectura que hemos seguido. En este caso, como podemos ver la estructura de nuestros paquetes, hemos implementado Clean Architecture. ¿En qué consiste Clean Architecture? Bueno, la capa de domain se divide en tres capas. La capa de domain, que se encarga de la lógica de negocio. Esta capa es súper importante por el hecho de que no depende de ninguna de las otras dos capas.
es una capa totalmente independiente y que como su nombre, y que como lo mencioné anteriormente, almacena únicamente la lógica de negocio. ¿Por qué únicamente la lógica de negocio? Porque esto lo hace altamente desacoplado, de modo que, bueno, reduce el desacoplamiento, ¿no? Y bueno, es independiente, de modo que si querramos, en caso querramos migrar este sistema o este proyecto a otra tecnología, a otro lenguaje, etcétera, solamente tendremos que migrar la capa de domain y en la otra tecnología simplemente hacer unas interfaces, unos conectores, etcétera, de modo que se nos reduce altamente la, la complejidad del proyecto, ¿no? Al momento de migrarlo. Y eso es lo que lo hace, bueno, es uno de los principales beneficios que permite el Clean Architecture, ¿no? Bueno, continuando con la capa data es aquella que eh, recibe todo lo que, o bueno, traspasa, o bueno, se comunica con los servicios, ¿no? APIs, eh, librerías o bueno, Room, etcétera, ¿no? Y eh, transforma también los datos del domain, o mejor dicho, eh, replica las entidades de domain para poder trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, la capa de presentación, que es la capa de personalización del usuario, en la cual se presentan las vistas y los view models, ¿no? ¿Qué son los view models? Bueno, los view models son como un asistente personal del usuario, aquel que recibe tu información, ejecuta procesos en segundo plano y guarda tu información, ¿no? Para que en caso lo necesites posteriormente, este la tenga ya realizada o la esté realizando en segundo plano y te la muestre cuando se haya finalizado, ¿no? Bueno, iniciando con nuestra capa de domain. Bueno, y me faltó explicar lo que vendría a ser el paquete DI, que van a tener a ser la inyección de dependencias. ¿Qué librería hemos utilizado para la inyección de dependencias? En este caso, la librería Dagger Hill, que bueno, esto nos ayuda que es compatible, bueno, es una librería especializada en Android para la inyección de dependencias. Y bueno, hemos realizado esto, ¿no? Iniciando por la capa domain. Como podemos observar, tenemos en nuestro proyecto álbumes, ¿no? Esos álbumes hemos tenido que desarrollarlos como entidades. En este caso hemos desarrollado dos entidades dentro de la capa de domain en el paquete álbum, que vendrá a ser la data class álbum, que será aquel que muestre los álbumes como ítem. No, como, a ver, descripción, precio, fecha, que va a ser como muestre los álbumes de forma detallada. Y los álbum list, ¿no? Son aquellos que sirven para mostrar los ítems de forma breve, ¿no? Luego, eh, tenemos la interfaz de repositorio, donde definimos los métodos. ¿Por qué es una interfaz y por qué definimos únicamente los métodos? Porque, como les mencioné anteriormente, este código, bueno, esta capa es independiente de las otras capas, de modo que simplemente exportamos, en caso queramos migrar de proyecto, exportamos la capa domain y con el repositorio, con interfaz implementamos un álbum repositorio MPL, ya sea el lenguaje que estemos trabajando, e implementamos los métodos y lo desarrollamos con el lenguaje correspondiente, ¿no? De modo que sería más simple, ¿no? Entonces ello, ¿no? Bueno, ese propósito tiene el álbum repositorio, ¿no? Como les comenté. Y bueno, los casos de uso, ¿no? Los casos de uso se basan en qué? En, bueno, disculpen, los casos de uso se basan en, por ejemplo, cuando se esté trabajando, es común que tenga un documento de requerimientos, un requerimiento, en donde muestren varios casos de prueba, casos de uso, requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, de esos requerimientos funcionales eh, van a estar las funcionalidades que va a contener cierta interfaz, etcétera, ¿no? O apartado, o proyecto en general, o página, etcétera, ¿no? De esas interfaces sacamos los casos de uso. Y bueno, en los casos de uso sacamos los casos de uso serían estos, ¿no? Que están en inglés, use case. Y los casos de uso que tratan de expresar o que son, bueno, son las funcionalidades
de forma algo abstractas y traspasadas al código, ¿no? En este caso tenemos en álbum las funcionalidades como get album by ID, get album, get all albums y refresh albums. Que bueno, refresh album lo vamos a utilizar futuramente para actualizar el apartado de álbumes. Como podemos visualizar, aquí está, utilizamos refresh albums del repositorio álbum. Acá implementamos el repositorio y utilizamos la inject constructor de Dagger Hill, ¿no? Acá está, tenemos todos los álbumes, get album y get album by ID, ¿no? Mediante el ID como parámetro. ¿Por qué está así tan forma tan sin descripción de código o algo? Es por el hecho que lo expliqué en un principio de la capa domain. Simplemente contendrá la lógica de negocio, nada de desarrollo, etcétera, de código con lenguaje Kotlin o etcétera. Entonces ello, ¿no? A ver, explicando un poco lo que vendría a ser, a ver, como sabemos, suspend, suspend bueno, la función suspend que tiene la extensión suspend permite ejecutar la función en segundo plano. Una cosa que vamos a utilizar posteriormente al momento de utilizar los view model, ¿no? Como lo comenté, la funcionalidad de los view models es ejecutar las cosas en segundo plano y guardarlas para cuando más lo necesites, ¿no? O cuando lo necesites. Bueno, una vez explicada la entidad álbum, lo mismo pasaría con eh, el carrito. El carrito va a ser aquel clase, data class, que va a almacenar el ID del álbum, el título, el artista, la imagen, el precio, la cantidad y el total, ¿no? Y los siguientes casos de uso, ¿no? Agregar el carrito, limpiar el carrito, obtener un ítem del carrito, obtener los favoritos, remover remover el carrito, eh, el toggle de favoritos y el update, la actualización del carrito en base a la cantidad, ¿no? Y bueno, lo mismo pasaría con los usuarios, ¿no? Tendremos nuestra entidad de usuario que la vamos a utilizar posteriormente con Firestore, pero aún así la definimos en la capa domain para que caso queramos eh, transmigrar, como les mencioné, transportar o migrar mejor, bueno, migrar mejor dicho nuestro proyecto, nuestro sistema, solamente migraríamos domain que contiene toda la lógica de negocio, ¿no? Todos los usuarios, entidades, repositorios, casos de uso que necesitaremos para construir nuevamente el sistema, pero en otro lenguaje o utilizando otras tecnologías, ¿no? Bueno, acá podemos visualizar el ID, el email, el display name, el font URL y la fecha de creación, ¿no? Lo mismo con repositorio. El user repository, acá tenemos una extensión, unos métodos más grandes todavía. Bueno, una interfaz más grande donde almacenan los métodos del user, del usuario, del carrito y los favoritos, ¿no? Posteriormente, en los use case tenemos el get current user use case, el sign in use case, el sign out use case y el sign up use case, ¿no? Cada uno va a servir para respectivas funciones, ¿no? Y bueno, continuando, repositorio, use case, entity. Finalizando la capa domain, pasaremos a la capa de data. ¿Qué es la capa data? Como les mencioné anteriormente, es la que trabaja con los datos y implementa la capa de domain, ¿no? La capa data sí depende de la capa de domain. Por ende, como podemos observar, hemos representado las tres carpetas, los tres paquetes o tres objetos que tenemos, o tres tablas que tenemos en domain a la capa data, ¿no? En este caso vamos a explicar uno por uno, ¿ya? De forma breve porque no quisiera que el video sea súper extenso. Entonces, el DTO, como su nombre lo dice, este patrón DTO permite la transferencia de datos, bueno, la transferencia de objetos de datos, ¿no? ¿Para qué sirve el álbum DTO? Bueno, sirve como un medio eficiente para
transferir datos a... Es medio eficiente para transferir datos de la base de datos a la vista, como de la vista a la base de datos, ¿no? Como mencioné, de la vista a la base de datos también, también tiene una capa de seguridad, ¿no? De validaciones, etcétera, ¿no? En este caso tenemos el solicit name, que este sirve para relacionarlo con el campo que tenemos en el JSON, ¿no? Bueno, continuando, eh, como les comentaba, este va a ser usualmente se usa el patrón de TO para no subir todos los datos, toda la tabla, todo el objeto a la vista o transportarlo a la vista, de modo que sería algo pesado, por lo que el DTO sirve ahí para simplemente llevar a la vista los datos necesarios o requeridos, ¿no? Más no llevar todos los datos, porque en caso sea una tabla gigante, una tabla que contenga listas o relaciones, va a ser algo complicado, ¿no? Bueno, acá tenemos una por separación de responsabilidades, siguiendo buenas prácticas. Tenemos también un apartado local, que bueno, el local aborda un poco lo que vendría a ser la conexión a base de datos implementando la librería RUM. Y luego también tenemos los mappers, ¿no? Que son esas que son unas clases de conversiones que nos permiten mapear de DTO a entidades como de entidades a DTO. Es aquel que interactúa, es aquel intermediario que existe entre los DTO y las entidades del domain, ¿no? Porque como le mencioné, la data sí depende del domain. Como podemos observar en nuestro álbum mapper, tenemos álbum DTO convertida a listas. Bueno, listas convertidas a DTO. A álbum DTO a álbumes, a entidades, álbum list, a álbum y acá listas correspondientes, ¿no? Que vamos a utilizar futuramente. Luego, el remoto, que acá implementamos la librería retrofit para el consumo, o bueno, para facilitar el consumo de una API, ¿no? Facilitando los métodos HTTP y simplificando obviamente la conexión a la API, ¿no? Como podemos observar, acá tenemos la interfaz Album API Service, que esa interfaz nos va a permitir luego implementarla en, nuestro, en nuestra inyección de dependencias y en nuestro repositorio, pues, ¿no? Como podemos recordar, como podemos visualizar, nuestra, nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra interfaz, Album API Service, contiene unos métodos suspendidos, es decir, son las que están en segundo plano, que contienen las siguientes sentencias SQL, ¿no? Ah, no, sentencias, bueno, disculpe, que contienen los siguientes verbos HTTP, que va a ser get, y bueno, en este caso usar path, ¿no? Que hace para reemplazar la ID con el ID, el valor de aquí, ¿no? Y bueno, los dos retornan álbum de Teo, ¿no? Como le mencioné, el álbum de Teo sirve para la transferencia de datos. En este caso estamos recogiendo los datos desde la API. El DTO lo transforma a datos manejables. Bueno, el DTO lo recibe en el DTO para siempre obtener los datos necesarios del API y luego lo transformamos para presentar a la vista en objetos de tipo álbum únicos, no álbum DTO. Ahora, continuando, vamos al repositorio IMPL del álbum. Este repositorio implementa ¿dónde está domain? El repositorio del álbum de la capa de domain, ¿no? De modo que acá, como podemos visualizar, implementamos la API y implementamos el álbum. Bueno, creamos como parámetros tiene la API y el álbum DAO, que esto es para lo del local, lo del RUM. Y luego implementamos el álbum repositorio, como les comenté, ¿no? La interfaz de álbum repositorio. Antes de continuar con esto, me gustaría explicar un poco lo que es el local, ¿no? Bueno, iniciando con local tenemos el patrón DAO, bueno, esta clase DAO, interfaz DAO, que bueno, es un patrón que permite el acceso a objetos de datos. Este patrón va a acceder, bueno, son métodos, bueno, esta interfaz nos va a permitir retornar métodos, utilizar métodos de tipo sentencias SQL, ¿no?
lo cual nos permitiría lo cual nos permite la librería room, ¿no? Como lo mencioné. Empezamos con routines flow, que flow es una función que nos permite, en base a que se detecte algún cambio ¿cómo decirlo? En la sentencia, por ejemplo, esta sentencia primero me retorna 3 productos, pero luego me retorna 4 productos. Flow lo va a detectar automáticamente y lo va a actualizar automáticamente suplantando el valor anterior, ¿no? De 3 a 4. Y bueno, los siguientes: query, insert, conflict, de replace, la estrategia de replace y el delete from album, ¿no? Que este lo vamos a utilizar posteriormente para limpiar los álbumes en el caché y luego actualizarlos, ¿no? Bueno, acá vendríamos a ver la base de datos y acá definimos las entidades, bueno, las exportamos, el tipo de versión y el esquema de exportación, el esquema de export en false. Acá creamos una clase abstracta de tipo ROM database que hace lo siguiente. Es una clase que implementa cada DAO, pues, ¿no? Que lo vamos a poder utilizar posteriormente, ¿no? O bueno, que crea cada tabla, disculpen, que crea cada tabla. Acá la exportamos, bueno, acá la creamos y acá la usamos, ¿no? En el álbum Entity, bueno, en el álbum Entity definimos la tabla. Esta va a ser la tabla que se va a almacenar en la base de datos, por cierto. Y acá definimos el nombre de la tabla con la anotación Entity y el parámetro table name. Y definimos la primary key que va a ser ID de álbum y el resto que se va a definir automáticamente en caso no coloquemos la anotación de column info, creo. Bueno, retornando a lo que vendría a ser el álbum class álbum repositorio de implementación, la clase álbum repositorio de implementación. eh, Ahora un momento. Ya, mil disculpas, estaba pasando una moto por mi casa, entonces no quería escuchar la huella. Pero bueno, aquí implementamos los métodos que comenté anteriormente de la capa de domain, del repositorio de la capa de domain. Y acá sí desarrollamos el código, ¿no? Con el lenguaje correspondiente. Como en este ejemplo, estamos sobreescribiendo, desarrollando con Kotlin, ¿no? Acá generamos la función getAlbum que retornará un flow list de tipo album list. Que bueno, acá este mapeo sirve para mapear el esto y transformarlo posteriormente a tu album list from entity. Luego el refresh album, que esto en qué consiste. Bueno, les explico. Acá creamos dos variables, álbum DTO, que acá utilizamos la API que implementamos acá. Utilizamos la API getAlbum, entonces va a tener todos los álbumes, toda la lista de álbumes. Luego con entities, ese API lo transformamos en entity list, de modo que ahora podemos trabajar con ellos. Esto lo almacenamos y una vez tenemos los objetos de la API, también lo hacemos de forma local, de modo que utilizamos run aquí. Utilizamos el álbum DAO, que es esta interfaz que nos permite, como le mencioné, tiene los métodos que nos permite trabajar con la capa de persistencia, es decir, la capa de datos, con la base de datos y todo ello. Entonces ejecutamos la sentencia delete álbum, que limpiamos todo el caché local por si hay algunos álbumes anteriormente ejecutados. Y luego insertamos nuevamente las entidades con los datos más actualizados de la API, ¿no? Y retornamos un success, ¿no? Y bueno, en caso de un fallo, un filer, ¿no? Si no mal recuerdo, el result era para
Bueno, el result se utiliza para que las excepciones se lancen acá y no se lancen en el view model. Bueno, con el get album by ID vendría a ser un poco lo mismo. Generamos una variable local album que obtenemos el álbum de forma local con el álbum DAO, que es una interfaz que trabaja con la base de datos local, con RUM. Eh, entonces utilizamos el método getAlbumById, ingresamos el ID. Si local album sale nulo, o bueno, si no es igual a nulo, disculpe, retornamos success y el álbum, bueno, el álbum que nos retornó por el ID, lo transformamos en álbum, ¿no? Para poder trabajarlo posteriormente. Y en caso sea falso, generamos una variable álbum DTO y consultamos directamente la API, ¿no? Al método de la API. Y ese lo insertamos en el álbum DAO, es decir, en la memoria local, para que esté para que esté con los cambios recientes, ¿no? Con los últimos cambios más recientes. Y luego retornamos el result, ¿no? Success, y con el transformado el DTO en álbum. Y bueno, acá el try catch, donde retornamos en caso sea fallido, retornamos la excepción, ¿no? Y eso sería todo por parte de el paquete de álbum. Ay, ya está haciendo algo largo el video. Bueno, lo mismo sucedería con carrito, sin embargo en el carrito simplemente hemos implementado de forma más breve lo que vendría a ser el repositorio ejecutando un poco los métodos que contienen clearcar, getCar, item, isFavorite, getCar item, total, isFavorite, etc. Y luego sucedería lo mismo con users. Como podemos saber, los users se guardan de manera local. Tanto los users, bueno, dentro de los users tenemos el carrito, el favorito y el user down, ¿no? Estos son tres interfaces que contienen ciertos métodos que nos va a permitir gestionar un poco lo que vendría a ser los apartados que les mostré en la ejecución del proyecto, ¿no? El favorite DAO, que maneja un poco lo que vendría a ser el favorito, con ciertos métodos, get favorites, insert favorites, delete favorites, is favorite, donde valida si es favorito o no. Y si en caso esté favorito el álbum, ya lo coloca en no favorito. Y si no es favorito, lo coloca en favorito, ¿no? El user DAO, que tiene el user por ID, insertar un nuevo usuario y eliminar un usuario, ¿no? Luego en entidades, siguiendo las buenas prácticas, eh, disculpen, siguiendo las buenas prácticas, es bueno especificar al momento de crear en las entidades, colocar el entity, ¿no? Porque como vamos progresando el proyecto, se van generando más carpetas, nuevas clases que reutilizan el nombre de la tabla, pero es bueno especificarlo con un apodo más, en este caso entity, para definir qué tipo de clase estamos manejando y no generar un lío, ¿no? Acá tenemos item favorite, entity, disculpen. Definimos la tabla, la primary key y los, el resto de campos, ¿no? Lo mismo con favorite entity. A ver que cargue. Vamos, tú puedes, máquina, tú puedes. Ya bueno, lo mismo con favorite entity, que va a almacenar el álbum, el user, así al que le pertenece, los álbumes que pertenecen, el título, el artista, la imagen, el precio y la ad, ¿no? Lo mismo con user entity, ¿no? El user, email, display name, photo URL y la fecha de creación, ¿no? Pasando de local pasaremos los mappers, como ya les expliqué, para qué se usan los mappers. Bueno, en este caso acá tenemos tres mappers. Uno que va a retornar al Firebase user, que va a transformar los usuarios de Firebase a usuarios de dominio y viceversa, ¿no? El repositorio, y acá es donde implementamos todos los métodos que mencioné de los tres DAO. Entonces, este clase sí es algo extensa, pero bueno, para resumirlas, a ver, ¿dónde está? Aquí. Iniciando, me gustaría comentarle un poco lo que vendría a ser. Ay, no, no. Ya. Lo que vendría a ser Singleton, ¿no?
singleton nos permite hacer solamente una instancia, no es un patrón que nos permite hacer solamente una instancia de esta clase. Luego implementamos inject constructor que nos va a permitir, es como un, para aquellos que estén familiarizados con Java y Spring Boot, el inject constructor es algo parecido al, o bueno, inyección de dependencia es algo parecido a cuando se traduce en Java Spring Boot con la notación auto-wired, pues, ¿no? Esa notación nos va a permitir también la inyección de dependencias. Y bueno, eso es lo más que eso es lo que les quería comentar, ¿no? Inject, que nos va a permitir inyectar ello, ¿no? Acá inyectamos, generamos, creamos 5 variables privadas que van a ser de tipo Firebase Out, Firebase Store, UserDAO, CarDAO y FavoriteDAO, ¿no? Entonces el singleton era para una sola instancia en toda la aplicación, como les comentaba. Luego tenemos los otros dos métodos, el getCurrentUser y el getCurrentUserID. Uno devuelve el usuario logueado actual utilizando la, la variable definida acá arriba y el método de la librería Firebase. Y otra devuelve, bueno, permite saber si la sesión está activa o no, ¿no? Que nos retorna un string, ¿no? Luego, a ver un momento. Ya, disculpe, estaba haciendo una consulta de que me había olvidado el, para qué servía el método SingleWhale password. Pero bueno, retomando el tema, eh, este método nos sirve para crear el usuario en Firebase. Ah, no, este era crear el usuario en Firebase. Ah, no, el result nos permite validar si el usuario está registrado o no. Ah, no, disculpen, este método nos permite crear el usuario, como su mismo nombre lo dice, crear el usuario con el mail y password. El user ID que nos retorna el usuario si está en sección, si está activo o no. Y bueno, creamos una variable de user que está con user entity, nos retorna todo esto creado. Y luego lo insertamos en DAO. Es decir, lo creamos en Firebase, el usuario, en Firestore, disculpen. Y también lo inyectamos, o bueno, lo creamos en la base de datos local. De modo que ese usuario se va a almacenar automáticamente en la base de datos local y también en el Firestore, es decir, en la base de datos que está en la nube, ¿no? Como quien dice. Acá validamos si el usuario está en inicio de sesión y en caso esté activo, nos retorna el ID y podemos utilizar las sincronizaciones, ¿no? Bueno, obtenemos el usuario, obtenemos el carrito del usuario, obtenemos las favoritas del usuario y nos retorna un success, ¿no? Con el ID. ¿Dónde están esos métodos? Bueno, este es para cerrar sesión, como le mencioné, el de la clase de out de Firestore, que nos permite, como le mencioné, cerrar todas las vistas y todas las, ¿cómo decirlo? Todos los view model, disculpen, y todos los procesos que están en segundo plano, ¿no? Y bueno, cerrar sesión, ¿no? Así. Y bueno, eh, a ver este método. Sin user from Firestore, perdón, estaba presionando contra a ver si me redirigía, pero mi teclado está apagado. Entonces, este método consiste en sincronizar el usuario con el Firestore, ¿no? Con lo del Firestore. De modo que genera una variable, crea una variable doc donde retorna o almacena la colección de Firestore en base al usuario del documento con la path o el parámetro de usuario ID y obtiene, y bueno, la white que es en espera, ¿no? O suspendido. En caso el documento exista, o sea, en caso de si exista, ¿no? El documento que hemos retornado del usuario, eh, generamos, lo convertimos a usuario entity y luego lo insertamos para poder, bueno, para poder insertarlo en el user DAO, ¿no? En el caso no me manda una excepción. Lo mismo con el carrito. Chapa hace la investigación, ¿no? Hace la navegación de esto.
busca en la colección, en el usuario, busca en el documento por el user ID, busca en la colección de carrito, obtiene y se suspende, ¿no? Para luego obtener todos los productos del carrito en base al usuario, ¿no? Por eso un for each, un documento que, bueno, el carrito lo transforma el carrito en entity y luego lo insertamos en el cart DAO, ¿no? Ello. Em, lo mismo sucedería con sync favorites from Firestore, que bueno, hace una búsqueda en el Firestore, en la colección users, entra el documento por el user ID, busca la colección de favoritos, obtiene la colección de favoritos del usuario en base al ID, lo pone en espera y hace la búsqueda de todos los favoritos que hay, ¿no? Y los transforma en favorite entity y posteriormente los inserta en la memoria, en el ROM, ¿no? Con el favorite DAO. Luego tenemos otros métodos que serían en este caso getCarItems, que nos va a retornar todos los ítems del carrito por el ID. Luego el add2cart, que nos va a permitir insertar al carrito nuevos álbumes, como podemos visualizar acá. Luego el remove from cart, que nos va a permitir remover tanto, y bueno, también remover tanto del Firestore como de la memoria local los ítems que hay en el carrito, ¿no? Luego el update cart quantity, que vendrá a ser la cantidad de álbumes que hemos seleccionado, aumentado o restado en el carrito. Y bueno, como mencioné, se guarda de forma local y de forma, ¿cómo se llama? En Firestore, ¿no? Limpiamos el carrito, acá se limpiar el carrito. También, bueno, y se repiten las mismas funciones, ¿no? Con los favoritos, hace el mismo procedimiento, con añadir favoritos, lo guarda y lo inserta en local y también lo inserta en el Firestore, en la colección. Eh, Remueve los favoritos, lo actualiza y... A ver, espera, estoy grabando correctamente así. Ya, lo actualiza. Uy, se la guió. A ver, un momento. Y ahora sí regreso. Ya, bueno, lo, lo actualiza. Es decir, elimina todos los favoritos que hay e inserta unos nuevos favoritos. Y bueno, también lo guarda en Firestore, ¿no? Esto, como les mencioné, en la función que nos permite validar si ¿cómo decirlo? Si el usuario, si el favorito del que el usuario está agregando ya lo tiene o no lo tiene. En caso lo tenga, va a retornar que es favorito, va a retornar la función que es false, y en caso de si lo tenga, va a retornar true, ¿no? Y con el toggle favorito, ¿no? Este es lo que me mencioné, que utilizamos acá, el isFavorite. En caso nos retorne el álbum, va a remover el de favoritos y va a agregar el favorito, ¿no? Una vez explicado user card de la capa data, vamos a proceder a la capa de I. ¿Qué es la capa de I? Bueno, como le mencioné anteriormente, la capa de I es aquel que se encarga de la inyección de dependencias, creando instancias, creando una sola instancia en toda la aplicación, ¿no? ¿Cómo trabajamos con...? Bueno, antes de ello, me va a permitir comentarles cómo trabajamos con ROM. Bueno, para trabajar con ROM debemos agregar las dependencias correspondientes, ¿no? Luego, acá agregamos la dependencia de coroutines, acá agregamos la librería de iconos, la librería de Firebase, Firestore, Firebase, Firebase Out, Firebase Boom, Firebase Analytics, etcétera, ¿no? Acá tenemos todos los plugins. Y bueno, ingresando a la carpeta de dependencias del proyecto, porque habíamos ingresado a la carpeta de dependencias de la aplicación, ingresando al archivo de carpeta, al archivo de dependencias del proyecto, podemos ver que hemos ingresado a las sesiones de Google Service, que nos va a permitir trabajar con todos los servicios de Google, y el de Dagger Hill, ¿no? Para Android, con las versiones correspondientes, ¿no? Ahora, después de esto, para poder trabajar con, bueno, ya les comenté cómo se trabaja con Retrofit.
En este caso elaboramos el DAO, el database y la entity, ¿no? Sin embargo, no mostramos cómo se crea la base de datos. Aquí es donde entra DI. Acá está, en database module, donde acá creamos con provides se crea la clase y con singleton se crea solamente una instancia. Bueno, se asegura que solamente se crea una instancia de esta función. Y de application context, que es donde utilizamos la aplicación que va a requerir Dagger Hill. Acá implementamos el app database de local. Aquí está el álbum local app database, que acá creamos las clases, la base de datos con las tablas correspondientes y usamos las tablas correspondientes, ¿no? Creamos el contexto, el app database /java, el álbum database, que va a ser el nombre de la base de datos, y el build, ¿no? Ya, disculpen, estaba pasando un heladero. Continuando, bueno, yo voy a explicar súper rápido porque ya 50 minutos ya. Continuando con provide album DAO, esto nos va a retornar de la database el album DAO, el user DAO y el car DAO y el favorite DAO para el momento que lo usemos en el repositorio, simplemente lo implementamos con, ya saben, la inyección de constructor, la inyección que nos permite Dagger Hill y ello, ¿no? Luego, ya les expliqué cómo se crea la base de datos. Ahora el Firebase Module, que acá es donde hacemos una instancia del Firebase Out para la autenticación y el Firestore para la inserción de datos, ¿no? O modificación de datos o eliminación de datos. Luego, como les expliqué anteriormente, el Remote Service, lo que pertenece al retrofit, simplemente hemos mostrado lo que vendría a ser algún API Service, pero no cómo se conecta esa API, ¿no? Bueno, acá en el módulo de network generamos una constante base URL donde especificamos la API que vamos a utilizar. Generamos la conexión con un patrón builder donde ingresamos la base URL, convertimos a JSON Converter Factory y lo construimos, ¿no? ¿Qué es JSON Converter Factory? Bueno, usualmente de la API, a ver, permítanme a ver si me carga. Acá, ya, y talento, no, ya. Nos devuelve de este modo, ¿no? Con, así, con, ¿cómo se llama esto? Con corchetes y comillas, ¿no? Y en el caso de implementar el JSON Factory, transforma todo el JSON en JSON, de modo que le va a quitar esos, bueno, lo va a arreglar, ¿no? Va a quitar esas comillas y vamos a poder utilizarlo, ¿no? Vamos a poder trabajar con él. Ya. El provide algún API service que lo vamos a utilizar para crear la base de datos. Y bueno, acá está el repositorio module, que este repositorio lo utilizamos para brindar todos los repositorios bueno, crear solamente una instancia de los repositorios que vamos a utilizar en la vista. Y bueno, entonces, una vez acabado con la capa data de domain, pasaremos a la capa de presentación, que acá es donde entra en juego lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? Dagger Hill, ¿no? Que vamos a inyectar directamente en las view models. Como les comenté, los view models son aquellos como un asistente personal que ejecutan tareas en segundo plano, te almacenan la información o datos o acciones o funciones que hayas ejecutado, y cuando más los necesitas te muestran esos datos o te muestran los resultados de funciones ya ejecutadas, ¿no? Que bueno, como podemos mencionar anteriormente, esas funciones suelen ser suelen tener esa extensión de suspend fun, ¿no? Porque se trabaja con coroutine y flow, ¿no? La coroutine permite establecer varios hilos, un hilo principal y un hilo secundario. Para no saturar el hilo principal y malograr la experiencia del usuario, algunas funciones se ejecutan en el segundo plano en el hilo secundario, ¿no? De modo que no fastidia la experiencia del usuario, ¿no? Y bueno,
para cuando más se necesite, simplemente la llama porque ya está ejecutada la función y lo manda al hilo principal o los datos y listo, ¿no? Bueno, como podemos observar, acá voy a ser súper resumido. Como podemos observar, tenemos el paquete de componentes, detalles, favoritos, home, introducción, login, navegación, registro y shop user, ¿no? En la capa de componentes tenemos varios componentes que hemos podido reutilizar en el proyecto. Como su nombre lo dice, componentes, este paquete tiene por fin reutilizar a componentes que vayamos a utilizar a lo largo de nuestro proyecto en lo que respecta al UI. La capa de detalles, que acá tenemos unos componentes más que son vamos a utilizar únicamente en la parte de detalles, siguiendo el principio de responsabilidad y manejando buenas prácticas. El nombre algún detalle del component, que bueno, consta de es un detalle del componente, ¿no? Del álbum, disculpen. Luego tenemos el detail screen, donde implementamos, vemos un poco de, ¿cómo decirlo? Un poco de coroutinas y view model, ¿no? De los métodos que tenemos en view model. Acá colocamos la función heal view model, ya no view model, porque para que permita reconocer el screen o el detail screen, el view model, necesitamos especificar esta clase, ¿no? Y bueno, eso. Luego el nav controller, que es un controlador o gestionador de navegación, que vamos a verlo posteriormente, y ello. Acá vamos a poder ver el detail screen view model, que lo colocamos la notación heal view para definir, o bueno, para ser rastreado por el detail screen, ¿no? Y está de más definir, bueno, está de más decir que el composable es una notación que permite definir una clase o una función como componente, ¿no? Para poder reutilizarlo. Bueno, acá inyectamos en lo que vendría a ser head, directamente crea la clase en la instancia de getAlbumById del repositorio. Y bueno, lo utilizamos acá en loadAlbum, ¿no? Donde carga todos los álbumes utilizando el fold, que este pertenecía a la coroutine, si no mal recuerdo, que bueno, nos permite establecer dos estados, un success y un failure, ¿no? En caso sea un success, las variables definidas acá con mutable state of, que nos permite controlar el estado de dichas variables en caso sean cambiadas o no. Acá las definimos, las modificamos en base a lo que pretendamos. En este caso el álbum mandará a la UI state el álbum, y el loading, que es decir que está cargando, lo cambiará false. Y en caso falle, también lo cambiará false y mandará el error a la excepción. El valor del error, el valor de la excepción en el error, ¿no? Error al cargar el álbum. Y bueno, acá utilizamos la función del use case. Y lo mismo sería con el resto de componentes, ¿no? Me gustaría explicar cada uno a detalle, sin embargo el tiempo me gana, ¿no? Tampoco desearía que el video sea súper larguísimo. Bueno, con Navigation es un apartado para la navegación de, la, de la aplicación, donde acá definimos un componente App Navigation que utiliza la clase NavHost, donde nos permite, donde tiene por parámetros Nav Controller y la destinación que va a chapar la app screen, la introduction y root, ¿no? Entonces, en base a la ruta que traiga, va a mostrar ciertas vistas. ¿Y dónde definimos esas rutas? Bueno, en el apps screen, donde definimos las rutas, un seedlet class donde va a definir varios objetos constantes que van a ser las rutas que vas a tener, ¿no? Var root, string, y bueno, eso lo pasamos los eh, desde los home screen, no mal recuerdo. A ver, ¿dónde está? Drop down menú. A ver, vamos a ver. Refresh álbum, mi perfil.
Sí, acá, mira, la ruta, acá lo pasa. Y bueno, eso, ¿no? Entonces, esto vendría a ser para gestionar la ruta, los detalles en base al ID y ello, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el login, navegación, el registro, el shop, el user. Y bueno, eso sería con respecto a las cuatro capas que hemos manejado en este proyecto. Ahora, Album Application. Bueno, Album Application es lo que se trabaja con Dagger Hill, ¿no? Tenemos que definir una clase de aplicación que va a ejecutarse al momento de ejecutarse el proyecto con la anotación de Hill Android App, definiendo que esta va a ser la clase, ¿no? Única. También tenemos que modificar el Android Manifest XML. Acá definimos la ruta Album Application. Y bueno, luego está el Main Activity, que es la clase que launch lo detecta para lanzarlo, ¿no? Al inicio. Acá definimos Android Entry Point, que va a ser el único, la única clase que va a lanzar, ¿no? Acá tenemos un Surface, un App Controller que recuerda la gestión del controlador. Luego el App Navigation y le pasamos el App Controller, ¿no? ¿Qué más mencionar? ¿Qué más cambios se han implementado en este proyecto? Bueno, vamos a hacer un proceso ya. Mira, por ejemplo, si no mal recuerdo, en Julio César teníamos ciertos favoritos, ¿no? A ver, vamos a iniciar sesión para validarlo. A ver, a ver. Julio César gmail.com. No, ya. Ahora, Julio 123. Si no mal me acuerdo, esa era la contraseña. Hacemos el login. Inicia sesión y bueno, acá tenemos tres en favoritos y uno en carrito, ¿no? Vamos a Firestore. Acá Firestore Database. A ver, disculpen la, bueno, la lentitud de mi computadora por temas de problemas de hardware y todo ello. Y vamos a ver la colección de usuarios. Estos usuarios, ¿no? Con los ID. En este caso estamos en el usuario Julio César, ¿no? Tenemos tres usuarios. En el usuario Julio César tenemos la colección carrito, que si lo abrimos va a abrir el detalle del carrito, el ID del carrito. Y los favoritos, ¿no? Que van a ser 2 3 y 4. Que bueno, acá tenemos, a ver, no, aquí no es, aquí es, ya. Eh, 2 3 4, ¿no? Bueno, tenemos tres ítems, ¿no? Y acá se ven tres ítems, ¿no? Ahora, si queremos, por ejemplo, acceder a... Y el carrito tiene uno, ¿no? A ver, si queremos acceder a ver, a la otra cuenta, vamos a cerrar sesión. Cerramos sesión e ingresamos con otra cuenta. Y como visualizamos en la cuenta de Marjorie, tenemos también tres favoritos, pero distintos favoritos, ¿no? Y tenemos distintos álbumes en el carrito, distintos productos en el carrito. Bueno, eso sería todo por parte de mi proyecto. Como podemos comprobar, hemos implementado correctamente todos los apartados o todos los requerimientos que nos han solicitado en la hoja de requerimientos que generó el profesor, ¿no? Hemos implementado el consumo de APIs. A ver, dejaré de ejecutar ya. Mm, ya. A ver. No. Ya. Dejar de ejecutar. Ya hemos implementado lo que vendría a ser el consumo de APIs.
que está aquí. Al principio lo hicimos con la estructura en data, hicimos un remote para seguir el principio de responsabilidad única, donde cada carpeta, bueno, está con buenas prácticas, ¿no? Cada carpeta está estructurada correctamente, ¿no? Acá tenemos el retrofit, teníamos la conexión, que era aquí esto, pero lo pasamos, luego implementamos Daggerhill a nuestro proyecto, que bueno, hizo que lo traspasamos acá, haciendo que sea una instancia única y no se crean varias instancias dependiendo del uso que lo utilicemos en distintos repositorios. La base de datos local con RUM que ya les mostré. Hemos implementado también la autenticación con Firebase, en este caso es únicamente con correo. Guardado en local con RUM y SQLite, ¿no? Bueno, guardado en local con RUM y SQLite, que ya lo hemos implementado. Pantalla login, catálogo y carrito, que ya lo hemos implementado, como podemos observar. Solo nos faltaría subirlo a GitHub en nuestro repositorio público, que eso lo voy a hacer en un momento. Y hemos implementado la arquitectura en BVM, modelo vista y vista modelo, que eso aborda lo que vendría a ser la capa de presentación. Luego hemos implementado Clean Architecture con tres capas, domain, data y presentación, donde hemos explicado cada propósito de cada, bueno, cada objetivo de cada capa. Y Daggerhill, ¿no? Las inyecciones de dependencia con Daggerhill, que bueno, ya les comenté que cómo funciona y qué trata, ¿no? Y bueno, eso sería todo por parte de mi persona. El proyecto lo desarrollé solo, por tanto, yo, Julio César Basalar Reyes, soy el único que se encargó de este proyecto y bueno, esa sería la finalización del proyecto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Bye bye.